Hay vidas que se cuentan con discreción, casi en susurros, como si el mundo no estuviera preparado para escuchar la verdad que llevan dentro. Y luego está la vida de Isela Vega, una mujer que jamás pidió permiso para existir, que caminó entre el escándalo y la libertad con la misma naturalidad con la que otros respiran, y que convirtió cada herida en un recordatorio de que ser auténtica siempre tiene un precio. Desde Hermosillo, donde aprendió muy pronto que la independencia es una llama que nadie puede apagar, hasta los sets de Hollywood, donde su mirada indomable descolocó incluso a quienes creían haberlo visto todo, Isela vivió una vida que desafió cualquier intento de domesticarla. Pero detrás de la imagen de femme fatale, detrás de los titulares que la celebraban o la condenaban, existía una mujer que también sintió miedo, que también temió ser olvidada, que también guardó secretos que solo en el silencio podían existir. Entre esos silencios está una carta nunca enviada a Jorge Luc, un amor que la rompió y la hizo renacer más de una vez. Y está también aquel romance prohibido con un productor cuya identidad jamás reveló, un amor fugaz que terminó con una promesa que todavía pesa en las páginas de su diario. Antes de morir, cuando el cuerpo empezó a pedir la calma que la vida nunca le dio, Isela aceptó por fin mirar hacia atrás y reconocer lo que nunca había dicho en voz alta, que la libertad, su mayor orgullo, también había sido su mayor soledad, y que ciertas verdades, por dolorosas que fueran, merecían ser contadas antes de que la noche se cerrara para siempre. En Hermosillo, donde el calor parece abrazarlo todo y las calles guardan secretos que solo se revelan al caer la tarde, nació una niña destinada a vivir una vida que nunca encajaría en los moldes previstos. Isela Vega creció en un hogar modesto, rodeada de tradiciones rígidas que marcaban lo que una mujer debía ser, cómo debía comportarse y hasta qué sueños debía permitir. Pero incluso antes de entender el significado de la palabra rebeldía, Isela ya llevaba una chispa distinta, una forma de mirar el mundo que anunciaba que su historia no sería pequeña ni silenciosa. Su infancia estuvo llena de contrastes. Era observadora, intuitiva, sensible a las emociones ajenas, pero también impulsiva, valiente y poco dispuesta a someterse a órdenes sin sentido. Mientras otras niñas jugaban a ser maestras o madres, ella imaginaba viajes, escenarios, lugares donde la vida pudiera ser más amplia. Le fascinaba la idea de no pertenecer por completo a ninguna parte, como si el mundo entero fuera un territorio que todavía estaba por explorar. Esa sensación de desplazamiento, de no encajar en lo que se esperaba, terminaría marcando su personalidad de adulta. A los 15 años descubrió algo que cambiaría su destino. Un fotógrafo local vio en ella una belleza que no buscaba complacer, sino expresar. Le propuso posar para unas fotos y, aunque la familia se escandalizó, Isela aceptó. Ese fue el primer acto de libertad consciente que hizo temblar los cimientos de su entorno. Las imágenes comenzaron a circular y de pronto su nombre llegó a personas influyentes de Ciudad de México. Aquella muchacha del norte, que había vendido joyería para ayudar en casa, ahora era invitada a castings, portadas y concursos. Su llegada a la capital no fue sencilla. En un ambiente donde la hipocresía convivía con el glamour, Isela sobresalía no solo por su belleza, sino por su manera de caminar, de hablar, de no agachar la cabeza. Su presencia incomodaba a quienes estaban acostumbrados a mujeres dóciles, pero fascinaba a quienes reconocían la autenticidad cuando la veían. Rápidamente comenzó a trabajar como modelo profesional, y su magnetismo la llevó a ser coronada Miss México. Sin embargo, detrás de aquella corona brillante había preguntas que nadie escuchaba. ¿Qué pasa cuando una mujer hermosa quiere algo más que ser observada? ¿Qué pasa cuando su ambición trasciende el adorno? La respuesta llegó pronto. Tras su histórica aparición en Playboy en 1974, Isela se convirtió en un símbolo de libertad para algunos y en una amenaza para otros. La sociedad conservadora la juzgó con dureza, acusándola de romper valores, de excederse, de no cumplir el papel de mujer respetable. Canales de televisión la vetaron, productores la evitaron,
e incluso personas cercanas le dieron la espalda. Pero Isela no retrocedió. Comprendió que ese rechazo no era realmente por sus decisiones, sino por el miedo que provocaba una mujer que se pertenecía a sí misma. En medio de la tormenta, descubrió algo esencial, que la libertad, aunque solitaria, era la única forma de vida que podía sostener su espíritu. Y así, en vez de dejarse quebrar, convirtió cada crítica en un impulso, cada puerta cerrada en un camino alterno. Esa determinación, nacida desde los días en que vendía joyería bajo el sol abrasador de Sonora, empezó a consolidarla como la figura compleja, indomable y profundamente humana que el mundo conocería con el tiempo. Cuando Isela pisó por primera vez un set en Estados Unidos, nada en su experiencia previa la había preparado para ese mundo donde las luces deslumbraban tanto como las sombras asfixiaban. Hollywood era un escenario inmenso, cargado de promesas y peligros, un territorio donde cada sonrisa podía esconder una exigencia y cada oportunidad podía costar más de lo que una persona estaba dispuesta a pagar. Y sin embargo, Isela caminaba entre aquel caos con una mezcla de curiosidad, valentía y cautela. Sabía que el camino era difícil, pero también sabía que su destino jamás había sido vivir a medias. Fue en ese caos seductor donde conoció a Sam Peckinpah. El director, famoso por su genio y su tormento, quedó impresionado no solo por la belleza de Isela, sino por algo más profundo, una independencia espiritual que él describió como una libertad que no se podía actuar. Peckinpah encontraba en ella una autenticidad rara, una verdad emocional capaz de atravesar la pantalla. Él la eligió para Bring Me the Head of Alfredo García, un filme que marcaría la carrera de ambos. Para Isela fue la oportunidad de demostrarle a un mundo escéptico que una mujer mexicana podía ser mucho más que un papel exótico o decorativo. Podía sostener una historia, podía conmover sin traducirse. Pero detrás de la intensidad artística había una presión constante. Los días de rodaje eran largos, cargados de discusiones creativas, retos físicos y exigencias emocionales que la dejaban exhausta. Peckinpah, brillante y destructivo, se reflejaba en ella de forma incómoda. Ambos eran espíritus indomables, incapaces de someterse a reglas ajenas. Isela lo admiraba profundamente, pero también aprendió que trabajar con genios tiene un precio alto. El set se convirtió en una escuela emocional y profesional, donde descubrió que la vulnerabilidad era tan poderosa como la fuerza. Fue durante esa misma etapa cuando, en una noche de soledad profunda en Los Ángeles, vivió uno de los momentos más determinantes de su vida. Aquella noche, después de un evento donde sintió más miradas invasivas que respeto, Isela regresó a su apartamento con una sensación amarga clavada en el pecho. Por primera vez desde que había llegado a Estados Unidos, se sintió como un objeto observado, una pieza dentro de un juego donde las reglas no las decidía ella. Encendió un cigarrillo, preparó una maleta y hasta buscó vuelos casi sin pensar. Estaba decidida a irse, a huir antes de perderse a sí misma. Sin embargo, sonó el teléfono. Era una amiga cercana que, sin saber lo que ocurría, le dijo las palabras exactas que necesitaba escuchar. No dejes que este lugar decida quién eres. Aquella llamada la salvó de abandonar su sueño demasiado pronto. Lejos de rendirse, Isela encontró refugio en su creatividad. Durante las noches de insomnio, escribió fragmentos de guiones, poemas dispersos y melodías que más tarde se transformarían en canciones. Una de esas madrugadas, mientras lloraba silenciosamente después de una pelea con Peckinpah, compuso los primeros versos de Benny's Song, la pieza que terminaría convirtiéndose en uno de los elementos más íntimos de la película. Era su forma de darle voz a lo que nadie veía, la angustia, la nostalgia, la voluntad de seguir adelante aunque el alma estuviera agotada. A pesar de su éxito, Hollywood nunca terminó de aceptar su carácter directo ni su rechazo a ciertos juegos de poder. Perdió papeles importantes porque no se dejaba manipular, porque prefería decir no antes que traicionarse. Pero esta insubordinación fue también lo que la volvió inolvidable.
Mientras otros seguían las reglas para no arriesgarse, Isela construyó su propio camino, tan imperfecto como honesto, convirtiéndose en una figura capaz de inspirar incluso desde sus fracasos. En la vida de Isela Vega hubo amores intensos, fugaces, inevitables, pero ninguno tan feroz ni tan devastador como el que vivió con Jorge Luc. Eran dos almas hechas de la misma sustancia, rebeldía, deseo, orgullo y una incapacidad absoluta de pedir perdón a tiempo. Desde que se conocieron, la atracción fue inmediata, eléctrica, tan peligrosa como irresistible. Se enamoraron con esa velocidad que solo conocen quienes no saben amar a medias. Pero aquella intensidad tenía un precio. Lo que ardía con fuerza también podía destruir, y sus encuentros y desencuentros comenzaron a llenar la vida de ambos de cicatrices invisibles. En los mejores días parecían destinados a cambiar el mundo juntos. En los peores parecían destinados a destruirlo. Hubo noches en que la pasión se mezclaba con el reproche, tardes donde una mirada bastaba para encender una discusión, y silencios que duraban más de lo que ellos estaban dispuestos a admitir. Sin embargo, aunque las peleas los separaban, siempre había algo que los hacía volver. Era un lazo que la lógica no podía explicar, un vínculo que sobrevivía incluso cuando ambos afirmaban estar cansados. Fue después de una de esas rupturas dolorosas, quizás la más definitiva, cuando Isela escribió la carta que nunca llegó a enviar. La escribió en una habitación pequeña, iluminada por una lámpara tenue, con un cigarrillo consumiéndose en el borde del cenicero. En el papel dejó parte de su alma, escribiendo lo que jamás tuvo el valor de decir frente a frente. No sé si lo nuestro fue amor o una batalla. Solo sé que contigo aprendí que el corazón también puede sangrar sin que nadie lo note. Si hubiéramos crecido juntos, tal vez no nos habríamos roto tanto. Guardó la carta en una caja de madera, junto a fotografías donde ambos parecían felices, más jóvenes, más ingenuos, sin imaginar las tormentas que vendrían. Nunca la envió porque sabía que Jorge la leería con la misma mezcla de orgullo y dolor que ella sintió al escribirla. Y tal vez también porque, en el fondo, Isela entendía que había vidas que no podían caminar juntas, aunque se amaran profundamente. Pero Jorge no fue su única herida. El amor con Alberto Vázquez, aunque breve, dejó una marca aún más profunda. De esa relación nació su hijo, Arturo, un niño que le dio luz a su vida, pero también una responsabilidad que se veía obligada a conciliar con una carrera que exigía ausencias constantes. Arturo creció sabiendo que su madre era una mujer extraordinaria, pero también resentía los momentos en los que el cine o la televisión la alejaban de él. Hubo palabras duras, reproches y un silencio que tardó años en romperse. Cuando finalmente hablaron, Isela lloró con una sinceridad desarmada, reconociendo que había querido abarcarlo todo, pero que el precio había sido alto. Aún así, él la perdonó, porque entendió que su madre había luchado contra un mundo que rara vez perdona a las mujeres que se niegan a obedecer. Hubo otros afectos importantes, la complicidad serena con Andrés García, la amistad inquebrantable con Chabelo, la relación discreta con Jorge Rivero, a quien recordaba con ternura. Pero todos esos vínculos compartían una misma constante. Isela siempre amó desde la libertad, incluso cuando esa libertad la dejaba sola. Vivió con la intensidad de quienes saben que la vida no es un ensayo y que cada error es también una verdad. Con el tiempo, comprendió que sus amores, por caóticos que fueran, habían sido una extensión de su manera de existir, auténtica, indómita, incapaz de seguir una vida prestada. Y aunque algunas heridas nunca sanaron del todo, Isela aceptó que su corazón había amado sin reservas, sin mentiras, sin miedos. Porque para ella, incluso el dolor tenía más valor que una vida vivida a medias. Con el paso de los años, Isela Vega entendió que había algo más difícil que triunfar en un mundo dominado por hombres: mantenerse fiel a sí misma en medio de él. La industria del entretenimiento estaba llena de reglas invisibles, de silencios impuestos, de puertas que se abrían solo para quienes estaban dispuestos a obedecer.
Pero Isela nunca fue una mujer dócil. Su fuerza no nacía de querer confrontar al mundo, sino de la profunda convicción de que nadie tenía derecho a decidir por ella. Esa convicción, tan luminosa como disruptiva, la convirtió en una figura incómoda para productores, empresarios e incluso para colegas que preferían no asociarse con una mujer que no sabía callar. Su frase más emblemática, "El cuerpo es mío, yo decido", no fue una consigna política, sino una declaración existencial. A lo largo de su vida, Isela se negó a permitir que alguien definiera lo que podía mostrar, lo que podía ocultar, a quién podía amar o qué papel debía interpretar. Fue esta misma postura la que causó que algunos directores la vetaran, acusándola de difícil, demasiado crítica o peligrosamente independiente. Mientras muchas actrices aceptaban papeles estereotipados para mantenerse vigentes, Isela rechazaba contratos que la convertían en un objeto más del mercado. Sabía que esa decisión podía costarle su carrera, y aún así nunca titubeó. Su relación con el feminismo fue peculiar. Nunca se proclamó activista, pero vivió como pocas mujeres se atrevían a vivir en su época. Isela fue feminista sin buscar el título, sin discursos, sin pancartas. Su sola existencia, su forma de amar, su manera de hablar, su decisión de posar para Playboy como acto de autonomía, era una protesta silenciosa pero contundente contra los límites impuestos a las mujeres. El precio de esa libertad, sin embargo, fue la soledad. Muchas veces se encontró rodeada de gente, pero sin sentirse acompañada. No por falta de afecto, sino porque pocos lograban comprender la complejidad de su espíritu. A lo largo de su vida adulta, Isela también mantuvo un vínculo profundo con lo espiritual. Lejos de los dogmas tradicionales, construyó su propio universo de creencias. Rituales con velas, talismanes que guardaba en pequeñas bolsas perfumadas, oraciones que aprendió de mujeres indígenas y una certeza casi mística de que la energía que uno entregaba al mundo regresaba tarde o temprano. En su casa siempre había inciensos encendidos, fotografías antiguas que trataba como amuletos y objetos heredados que consideraba protectores. Su fe personal era una mezcla de intuición, raíces mexicanas y un sentido ancestral de conexión con la naturaleza. Ese mundo interno era su refugio cuando las críticas la desgastaban o cuando los recuerdos la asaltaban en noches silenciosas. En ocasiones, hablaba con una sinceridad desarmante sobre esos momentos en que dudó de sí misma, especialmente durante los periodos en que la industria la castigó por no ajustarse a las expectativas. Hubo años en los que trabajó menos, años en los que las oportunidades llegaban distorsionadas, condicionadas, teñidas de prejuicio. Pero nunca cayó en la autocompasión. Al contrario, aprovechó esos silencios para crear, escribir, producir y explorar facetas artísticas que iban más allá de actuar. Con el tiempo, Isela se volvió un ejemplo involuntario para las nuevas generaciones. Muchas actrices jóvenes la buscaban para preguntarle cómo había sobrevivido a tanta presión, cómo había mantenido intacta su esencia. Ella respondía con la serenidad de quien ha vivido intensamente. No sobrevives obedeciendo, sobrevives siendo tú, aunque te duela. Y en esa frase estaba condensada toda su filosofía. Años después, cuando la industria empezó a reconocer su valor más allá de su belleza, Isela ya no necesitaba validaciones. Había luchado sus guerras, había pagado sus precios, y había ganado la batalla más importante, la de no traicionarse nunca. Con el paso del tiempo, el espejo comenzó a mostrarle un rostro distinto, más sereno, más marcado, más sabio. Y aunque a veces le costaba reconocerse en aquella imagen, Isela nunca sintió miedo de envejecer. Lo que sí temía, lo había escrito cientos de veces en sus diarios, era envejecer sin haber completado aquello que siempre sintió pendiente, sin reconciliarse con ciertas partes de su existencia, sin permitir que algunas verdades vieran por fin la luz. Para una mujer que vivió toda su vida sin pedir permiso, aceptar el desgaste del cuerpo resultó menos doloroso que enfrentar las cosas que su alma había postergado durante años. La enfermedad llegó con una delicadeza cruel.
Al principio fue solo un cansancio extraño, dolores que ella atribuía al ritmo de trabajo o al paso del tiempo. Pero pronto los médicos pronunciaron esa palabra que parece caer como una sentencia: cáncer. Isela escuchó el diagnóstico con una serenidad que sorprendió incluso a los doctores. No lloró, no se derrumbó, simplemente preguntó cuánto tiempo tenía y qué decisiones debía tomar. Para ella, la muerte nunca fue un monstruo, sino un recordatorio de que la vida necesitaba ser vivida sin demora. La muerte no me asusta, solía decir, me asusta dejar cosas sin hacer. Sin embargo, justo cuando parecía que la enfermedad la obligaría a retirarse del mundo público, llegó algo inesperado: La Casa de las Flores. La posibilidad de interpretar un personaje en la serie que atrapó a una generación entera, jóvenes y adultos, se convirtió en un regalo tardío del destino. Su aparición fue breve pero inolvidable. Bastaron unos episodios para que un público nuevo empezara a preguntar quién era aquella mujer de mirada profunda y presencia magnífica. Isela sintió que aquel fue un cierre perfecto, una especie de reconciliación entre su pasado rebelde y un presente donde, al fin, era celebrada sin condiciones. Pero ese renacer tardío también la hizo reflexionar sobre un recuerdo que había guardado en silencio durante décadas: el romance clandestino que vivió con un productor influyente, cuando todavía era demasiado joven para comprender que ciertos amores están destinados a no existir. Él estaba casado, el mundo era pequeño y los rumores eran peligrosos. Aún así, se entregaron a una pasión intensa, sostenida por encuentros furtivos y promesas susurradas en habitaciones de hoteles donde las luces nunca se encendían del todo. El final llegó sin dramatismos: una conversación breve, una despedida necesaria, una confesión amarga. Él le dijo que jamás hablaría de ella con nadie, pero que nunca podría olvidarla. Y cumplió su palabra. Isela había sellado aquel capítulo en lo más profundo de su memoria, como si la preservación del silencio fuera la forma más digna de proteger ese amor. Sin embargo, al sentir que el final se acercaba, se sorprendió pensando en él con una ternura inesperada. No lo buscó, no intentó reabrir lo que el tiempo había cerrado, pero escribió algunas líneas sobre él en su diario. No por nostalgia, sino por una necesidad íntima de dejar constancia de que, incluso en su vida caótica, hubo amores que la tocaron sin destruirla. Sus días finales estuvieron llenos de una calma extraña, casi luminosa. Pasaba las tardes escuchando música antigua, revisando fotografías, quemando incienso, hablando con su hijo sobre recuerdos que antes evitaba mencionar. Había aceptado que no podía reparar cada herida, pero sí podía partir sin rencores. Y esa aceptación se convirtió en su último acto de libertad. Cuando la enfermedad avanzó, su cuerpo se debilitó, pero su mirada siguió conservando la misma intensidad que la había acompañado desde joven. En esos momentos, Isela comprendió una verdad que quizás siempre había intuido: que el amor, la rebeldía, los errores y los silencios formaban parte de una misma historia única, imposible de arrepentirse. Porque al final, incluso frente a la muerte, siguió siendo Isela, auténtica, imperfecta, indomable. Hay vidas que parecen estar hechas de retazos, fragmentos de amor, de furia, de valentía y de silencios que solo encuentran sentido cuando se mira todo desde la distancia. La vida de Isela Vega fue una de ellas. Una vida que no buscó complacer, que no obedeció reglas, que eligió quemarse antes que apararse lentamente. Y aunque el mundo la juzgó, la cuestionó y a veces la castigó, ella siguió caminando con la frente en alto, como si cada tropiezo confirmara que la única lealtad verdadera es la que se debe a una misma. Antes de morir, cuando el ruido de la fama quedó atrás y la enfermedad hizo que los días se volvieran más frágiles, Isela revisó los recuerdos que había guardado por tanto tiempo. La carta que nunca envió a Jorge Luc, aún impregnada de una emoción que resistió al paso de los años. El amor prohibido con aquel productor cuyo nombre jamás pronunció, pero que dejó una huella indeleble en sus días más jóvenes. Los errores que no pudo evitar, los silencios que eligió para proteger a quienes quiso,
y las batallas que enfrentó sin testigos. Todo estaba ahí, intacto, como si el tiempo hubiese cambiado su cuerpo, pero no sus verdades. En sus últimas semanas repetía una frase que había acompañado cada etapa de su vida. No vine a este mundo para fingir. Y quizás por eso, incluso quienes no compartían sus decisiones no podían evitar admirar su coherencia. Isela se fue como vivió, sin pedir permiso, sin dramatismos, sin arrepentirse de haber buscado la libertad incluso cuando la libertad dolía. Hoy, al recordarla, entendemos que su historia no es solo la de una actriz, sino la de una mujer que se negó a ser reducida a una imagen. Una mujer que amó, que perdió, que luchó y que sobre todo dejó claro que el precio de ser auténtica nunca es demasiado alto. Porque mientras existan mujeres como ella, la libertad no será un sueño, será un legado.